Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 1. Vamos a empezar en el versículo número 1. Carta de Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de desilusión ni de rebeldía. Pero el obispo, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por nuestro Salvador, nuestro poderoso Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta fe que tú has revelado a nosotros por medio del testimonio de los apóstoles. Señor, ayúdanos a permanecer en ella, en la verdad, a recibirla con humildad y obediencia. Danos e ilumina nuestro entendimiento en esta mañana, Señor. Danos la disposición de recibir tu verdad con alegría y con un corazón dispuesto, Padre. Esta mañana también oramos por tu perseguida iglesia, por aquellos santos, Señor, que sufren en otras partes del mundo. Padre Celestial, te pedimos por ellos también. Te pedimos tu providencia, Señor, tu favor y tu gracia. En el nombre de Cristo Salvador. Amén. Vamos a empezar el estudio de esta carta, la exposición de esta carta, de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Me gustaría definir algunos términos rápidamente. ¿Qué es una epístola? Tenemos que entender primero que nada qué es una epístola. ¿Qué género estamos estudiando en esta ocasión? Esa es la pregunta que tenemos que entender. Esa es la información que necesitamos. Es importante como estudiantes de la palabra de Dios de saber qué género estamos leyendo, qué género estamos estudiando. Tenemos que entender que la Biblia es un libro que está compuesto de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, estos libros comprenden diferentes tipos de géneros. Por ejemplo, en la Biblia hay poesía, hay libros de sabiduría, hay libros históricos, hay libros de enseñanza, hay epístolas, hay evangelios. Tenemos que entender todas estas cosas y entender qué es lo que estamos leyendo. Una epístola es un documento, una carta escrita con autoridad. Esa es la definición más simple de una epístola. Una epístola es un documento, es una carta escrita con autoridad. Lo que se entiende de una epístola es que es un documento, una carta escrita por un apóstol del Señor Jesucristo. Y cuando decimos apóstol, nos referimos
a aquellos quien eran de la descendencia de Abraham, que fueron escogidos por el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra, y le vieron en la carne y le vieron resurrectos y fueron comisionados por el Señor Jesucristo para llevar las enseñanzas del Señor Jesucristo y llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es acorde a los requerimientos dados en las Escrituras para ser un apóstol, ¿verdad? Lo encontramos esto en el libro de Hechos, capítulo 1. Por ejemplo, lo encontramos en Romanos, capítulo 3, empezando en el versículo 1 y 2. Y en una infinitud de pasajes en la Biblia. Así es que tenemos que entender que una epístola es un documento escrito, una carta dirigida para los creyentes de parte de los apóstoles. Es una carta autoritaria. Una epístola tiene dos funciones. Una epístola tiene dos funciones. ¿Cuáles son estas dos funciones? Una, darnos doctrina, enseñanza bíblica, la palabra de Dios. Y la segunda es imponernos prácticas éticas. Es imponernos, sí, esa palabra es importante, imponernos prácticas éticas para que las apliquemos en nuestro diario vivir como consecuencia de la verdad que se nos ha sido revelada. Así es que es importante para nosotros de entender. Ahora, una distinción que es muy importante, igual, en considerando este documento, es que es una revelación. La carta de Pablo a Tito, al igual que las otras epístolas que conforman el Nuevo Testamento, estos documentos son una revelación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos documentos son la revelación de Dios por medio de sus apóstoles para su iglesia. Es decir, que estos documentos no son las ideas del hombre acerca de Dios, no es lo que el hombre se imagina que Dios es, no son las invenciones de ningún ser humano, pero es la palabra de Dios revelada a nosotros, dada por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Esto es absolutamente importante. Es por eso que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo número 3, empezando en los versículos 14 al 17, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que continuar en las escrituras que él conoce desde que él era un niño, dice Pablo, porque estas son capaces de darnos sabiduría a la fe en Cristo Jesús, y que estas escrituras, dice la palabra en el griego original, son el theos noustas, que quiere decir el mismo aliento de Dios. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo que la palabra de Dios no es las ideas del hombre acerca de Dios, no es el intento del hombre de entender a Dios, pero de hecho es Dios hablándonos a nosotros. Entonces es importante que entendamos esto. Si vamos a ser estudiantes fieles de la palabra de Dios. Estos son principios importantes que deben de iluminar nuestra consideración del texto. Estos son principios importantes que deben de iluminar nuestra consideración del texto. ¿Cuáles son estos principios? Los vuelvo a repetir. Una epístola es un documento autoritario que está diseñado para enseñarnos doctrina y cómo vamos a vivir en la luz de esa doctrina. Ahora, una epístola, la Biblia, es la revelación de Dios hacia el hombre. Por ende, carga la autoridad máxima. No es las ideas del hombre acerca de Dios, pero es la manifestación de Dios y su voluntad hacia el hombre. Dios se ha revelado
Como decía aquel apologista presbiteriano Francis Schaeffer, decía que Dios no solamente está allí, pero también ha hablado. Dios ha hablado. Así es que es importante para nosotros de guardar estos principios bíblicos de interpretación. Que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia es exactamente lo que estamos leyendo. No está abierto a nuestras preferencias. Es decir, nosotros no le damos su significado. Tenemos que guardar el significado que Dios le ha dado. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios. En este caso, la autoridad apostólica, ¿verdad? La autoridad de los apóstoles, de aquellos que caminaron con el Cristo, le vieron resucitados y fueron establecidos con autoridad por Él mismo. Eso es absolutamente indispensable. Algunos aspectos de esta carta, Tito. Esta es una carta que enfatiza el hecho que la sana doctrina es absolutamente indispensable como fundación para la práctica de la fe y el diario vivir. Esta carta enfatiza el hecho que la enseñanza, que la sana doctrina, escuchen bien, es absolutamente indispensable como fundación para la práctica de la fe y el diario vivir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir esto que si vamos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, si vamos a decir que somos cristianos, entonces es indispensable para nosotros que conozcamos la sana doctrina. Y la sana doctrina no se trata de experiencias esotéricas, no se trata de entrar al santuario de la iglesia y ponernos en un trance y hacer esto, ¿verdad? O sentirnos bonito, o que la alabanza nos eleve y nos entrancemos, nos automotivemos a entrar y a sentir cosas. Eso no es a lo que se refiere, ¿verdad? Porque hay muchas personas que van los domingos y se tiran al piso, se derrapan, lloran, se jalan el pelo, brincan, saltan y todo eso, y salen de la iglesia y son los mismos diablos. Son los mismos diablos, no cambian. Pero gloria a Dios, el servicio estuvo pero bendecido. Y es una bendición que no los cambia, nunca los cambia, no nos afecta, seguimos siendo los mismos diablos, rebeldes, desobedientes a los padres y arrogantes, llenos de sensualidad y de egoísmo, ¿verdad? Somos adictos al Facebook, seguimos poniendo las mismas fotografías indecentes, enseñando todo en el Facebook. Pero somos reformados, ¿verdad? Pero somos creyentes. Es una religión que no tiene poder. No es esto el énfasis. Entonces, Pablo quiere que Tito entienda que la sana doctrina es indispensable para el diario vivir. Que si vamos a vivir una vida que agrade a Dios, es necesario, ¿verdad? Lógicamente, conocer a Dios. Esa carta, los teólogos e historiadores están de acuerdo que fue escrita entre los años 62 después de Cristo o 63. Pablo escribe desde la ciudad de Nicápolis en la costa de Grecia. Se presume que fue escrita después de que Pablo salió de su primer presidio. Si nos recordamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, dejamos a Pablo bajo arresto domiciliario, bajo las órdenes del emperador Nerón.
Entonces, historiadores y teólogos están de acuerdo que esta carta fue escrita después de que Pablo salió de ese arresto domiciliario. Pablo fue encarcelado 2 veces. 2 veces en la ciudad de Roma. Después de que él llega de Jerusalén siendo acusado por los judíos, Pablo apela a la autoridad del César, llega a Roma y es sometido a un juicio, a un proceso legal ante el emperador, y es Pablo resuelto. Pablo va libre y vuelve Pablo a esparcir la sana doctrina. Es en este periodo entre el primer y segundo arresto que Pablo escribe esta carta a Tito desde la ciudad de Nicápolis, a Tito, que se encuentra en una de las islas de la costa de Grecia, la isla de Creta. Creta es mencionada, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Se nos indica que Pablo, cuando navega en su camino a Roma, pasa por la costa de Creta. Este es en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13. Ahora vemos que Pablo enseña a Tito que no importa, en esta carta, Pablo enseña a Tito que no importa lo que suceda, el obispo, el pastor, es decir, los ancianos de la iglesia, deben mantener el orden en la congregación, fundamentados en la sana doctrina. Pablo enseña a Tito que no importa lo que suceda, el obispo, este es un término muy importante, obispo, que quiere decir, se puede traducir como un supervisor, alguien que está a cargo de la congregación. Y idealmente se requiere que haya más de un obispo que está a cargo de la iglesia, un grupo de ancianos. Entonces estos términos interactúan: el obispo, el pastor, el anciano, el grupo de ancianos. Todas estas oficinas se refieren a un mismo tipo de individuo, alguien que actúa con autoridad, alguien que es llamado a este puesto. Y por ende, aquí en esta carta Pablo nos da una serie de requerimientos y estatutos, y negativos también, que un obispo debe de evitar. Pablo nos entrega 16 preceptos, algunos positivos y algunos en la forma de negación. Es decir, el obispo no debe de ser así, el obispo debe de ser así. El obispo no debe de hacer esto, el obispo debe de hacer esto. Y Pablo toca puntos esenciales de la vida y la reputación de un obispo. Estos son los requerimientos para un pastor, ¿verdad? Es lamentable que ahora en día cualquiera es pastor. Cualquiera se autodenomina pastor, ¿verdad? Cualquiera se autodenomina apóstol. Pero cuando les comparamos, cuando les contrastamos con el estándar o el estandarte bíblico, caen cortos, están faltos, no llenan los requisitos para un pastor. Y es lo que vamos a ver en esta carta. ¿Quién es Tito? ¿Quién es Tito? Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los acompañantes de Pablo en su trabajo misionero. Tito es mencionado, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 7, capítulo número 7, versículos 6 al 16, capítulo número 8, versículos 6 al 16, capítulo 17, versículos, y capítulo 23 también. Tito es mencionado en Gálatas 2, versículos 1 al 3,
y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Tito era un gentil, es decir, Tito era un griego, era uno de los conversos de Pablo. Tito no era de descendencia judía, él era un griego, quien Pablo lo evangelizó y lo adoptó como un discípulo de él. Es decir, Pablo estableció a Tito como lo que se podría designar como un arzobispo. Ahora, ¿qué quiere decir ese término? Lo hemos escuchado quizás en Latinoamérica, lo hemos escuchado quizás en la Iglesia Católica. El término en sí es un término sano. Quiere decir, la palabra arquei del griego quiere decir un principal, uno que está arriba de los demás. De ahí derivamos la palabra arquitecto, por ejemplo. Entonces, un arzobispo es uno que es supervisor de los pastores. Esta es la función de Tito. Tito es un supervisor de pastores, es decir, Tito es un pastor de pastores, alguien con autoridad apostólica. No porque él sea un apóstol, pero porque Pablo le ha otorgado esa autoridad. Pero tenemos que hacer esta distinción bien importante. ¿Cuál es la distinción? Es la siguiente. Un arzobispo, un obispo, un pastor, un anciano, no tiene autoridad en sí mismo. Es decir, él no tiene la autoridad de crear nuevos mandamientos o de imponer cosas que van más allá de las Escrituras. La autoridad de un pastor, la autoridad de un superintendente, por decirlo así, la autoridad de un anciano, se sujeta, escuchen bien, a la conformidad de la Biblia. Se sujeta a la conformidad de la doctrina apostólica. Es decir, la única autoridad que un pastor posee asciende al nivel en que él esté de acuerdo con las Escrituras. Es decir, que la autoridad que un pastor, un arzobispo, un superintendente va a ejercer sobre el pueblo de Dios tiene que siempre estar iluminada, dirigida, regida y basada en el testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque ahora tenemos a pastores creando sus propios mandamientos, mandando a la gente decidiendo quién va a ir al infierno y quién no va a ir al infierno. Hermana, si usted se pone ese pantalón, usted va a ir al infierno, usted ya no es salva. Hermana, ¿por qué se pinta? Usted ya no es salva. Se va a ir al infierno. Ahora tenemos que entender que no es el trabajo de un pastor ser un tirano sobre el pueblo de Dios. Ahora la palabra de Dios trata con esas cosas. Entonces estas cosas deben de ser tratadas bíblicamente, no basadas en los caprichos y decisiones de los pastores. Eso es absolutamente importante. El pastor no es un tirano, no debe de ser un tirano, pero debe de sujetarse a sí mismo y exponer la palabra de Dios y sujetar al pueblo no a lo que él dice, pero sino a lo que la palabra de Dios dice. El pastor, el expositor, el superintendente, el anciano es un siervo, debe de ser un siervo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Usamos ese término mucho en nuestras iglesias. Siervo, dice, siervo esto, siervo lo otro. Pero somos siervos realmente. ¿Qué quiere decir ser un siervo? Que servimos a la palabra de Dios. ¿Cómo servimos a la palabra de Dios? Siendo fieles a ella. Siendo fieles a ella. Aplicándola y exponiéndola. Este es uno de los grandes temas que Pablo expone en esta carta. Así es que
Un pastor, un arzobispo, un anciano, un superintendente no tiene más autoridad que aquello que está en conformidad a la palabra de Dios. Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las iglesias de ese lugar. En la epístola a Tito, el apóstol habla acerca de los deberes y la manera de actuar de los dirigentes de las iglesias. Habla también acerca de las responsabilidades del mismo Tito en sus relaciones con los varios grupos de personas de las iglesias. El apóstol recomienda que use su autoridad para bien del pueblo de Dios y que su manera de actuar sea tan recta que sirva como ejemplo para todos. Esto es Tito 2, versículo 7. Pablo le dice que la vida cristiana es posible por la bondad y el amor de Dios, el cual nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Este es un fundamento esencial para todo pastor. ¿Por qué? Porque hay iglesias legalistas, hay pastores legalistas que siempre están tratando de motivar al pueblo de Dios a la obediencia, no basados en la gracia de Dios, pero basados en la ira de Dios. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia que le digan a usted, hermano, si usted no se arrepiente, Dios lo va a mandar al infierno. Ahora dirá usted, bueno, ¿qué hay de malo con eso, hermano? ¿Acaso no hay que llamar a los no creyentes al arrepentimiento y hablar del infierno? Claro que sí. Pero tenemos que hacer una distinción cuando estamos hablando con uno que es no creyente y con uno que es creyente. No hay diferencia. Al creyente se le exhorta a dos cosas. En este caso, cuando se le va a exhortar, se le exhorta a la autoexaminación para ver si estamos en la verdad. Y se le exhorta que por esa verdad nos arrepintamos. Es decir, en la luz de lo que Cristo ha hecho, en la luz del sacrificio, la muerte y la resurrección y el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, arrepintámonos, hermanos. Dejemos la maldad. Dejemos la maldad en el nombre de lo que ya está hecho. Dejemos la maldad porque hemos recibido la gracia de Dios, que nos es dada para siempre y de manera irrevocable. Por esa razón, hermanos, arrepintámonos y sigamos arrepintiéndonos. Porque Cristo pagó por nuestros pecados, porque Dios nos ha dado, escuchen bien, nos ha dado el perdón de los pecados por medio de la fe, no acorde a lo que hemos hecho, pero acorde a su gracia. Por esa razón, dejemos el pecado. Esa es la exhortación para el creyente. La exhortación para el no creyente es la siguiente. Condenados estamos. Hemos pecado y estamos condenados. La ira de Dios está en contra de nosotros. Arrepentidos y creed el evangelio. ¿Verdad? Diferente. Que la ira de Dios ya no está en contra del creyente. La distinción debe de hacerse. El creyente verdadero. La pregunta es, ¿somos creyentes verdaderos o no? En todo caso, se nos exhorta al arrepentimiento, a la fe. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender que esto es absolutamente necesario. Por eso vemos aquí que Pablo le dice a Tito, nos salvó, dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que la razón que somos salvos
si es que somos salvos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que mencionar esas decisiones? Porque existe la posibilidad que no seamos salvos. Y la duda no la ponemos en Dios, sino en nosotros mismos, que nos engañamos a nosotros mismos, o pastores que están mal endoctrinados y mal endoctrinan a la iglesia. Les dicen que porque ya dijeron una oración, porque pasaron adelante del altar, eso significa que ya son salvos. La Biblia no habla acerca de eso. La Biblia habla acerca del fruto del Espíritu como la evidencia, es la palabra clave, la evidencia de nuestra salvación. Es decir, lo que evidencia o que autentifica el hecho que somos salvos es un corazón regenerado. La Biblia llama esto el nacer de nuevo. Pero ahora, bajo esta doctrina de las iglesias hoy en día, tenemos la gente siendo salva todos los domingos y vuelven el lunes a vivir como el diablo. Y siguen viviendo como el diablo, siguen iguales de chismosos, siguen iguales de remordidos, de cizañosos, de rencorosos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque los pastores les han dicho una mentira, les dijeron que porque pasaron al altar, levantaron la mano, lloraron o dijeron la oración, que ya esto es la prueba de que son salvos. La Biblia no conoce estas cosas. Si hemos recibido la gracia de Dios, la gracia de Dios siempre se manifiesta, siempre obra en nosotros el arrepentimiento. Otro de los aspectos o de las dimensiones de la salvación es que Dios cambia el corazón del individuo. Otra de las medidas o de los estandartes que debemos usar para examinar y examinarnos a nosotros mismos es nuestra reacción a la verdad. Es nuestra reacción a la sana doctrina. Nos incomoda cuando la palabra de Dios es expuesta y nos llama atención a nuestro pecado. Nos incomoda. Si nos incomoda, algo está mal en nosotros. La palabra es clara. El Señor Jesucristo ha dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y no está hablando acerca de un sentimiento, un presentimiento, una emoción, una voz en nuestra cabeza. No. Oyen mi palabra, la Biblia, y no seguirán a nadie más, pero reconocen mi voz. Eso es absolutamente indispensable entonces para nosotros entender. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha salvado. Escuchen bien, Tito 3:5. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Es importante, porque Pablo le está diciendo a Tito que la razón que Dios nos salvó no es porque éramos la última Coca-Cola del desierto o porque éramos lo mejor de lo mejor, pero porque éramos la escoria del mundo y a Dios le plació escogernos a nosotros para sí mismo, y es porque Dios tuvo misericordia que Dios nos ha salvado. Tenemos que entender esto. Así es que en el primer versículo, Pablo le dice a Tito, vamos a entrar rápidamente aquí, al primer capítulo, en el versículo 1. Y solamente vamos a tocar 2 o 3 notas de este primer capítulo, y la próxima vez, en nuestro próximo sermón en español, vamos a continuar con este estudio de esta epístola.
porque esta es simplemente una introducción. Pablo le dice a Tito, Pablo, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué es esto importante? Pablo está poniendo por delante su identidad y su autoridad. Pablo está poniendo por delante su identidad como apóstol y su autoridad como apóstol. Es por eso que Pablo presenta y abre su carta de esta manera. Pablo quiere que su audiencia entienda que él es Pablo, el apóstol, y que Pablo no está escribiendo las opiniones de Pablo acerca de Dios o lo que él piensa que la iglesia debería hacer, pero Pablo está escribiendo es la palabra de Dios para nosotros, con autoridad, con autoridad. Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo quiere que haya una fe. Ahora tenemos que entender que esto no solamente significa, oh, yo creo, pero la fe está conformada de elementos, de información, de doctrina. Entonces Pablo quiere que exista una riqueza doctrinal en el pueblo de Cristo. Pablo quiere que haya riqueza doctrinal en el cuerpo de Cristo, que lo que se cree esté en conformidad con la verdad. Esto es importante para nosotros de entender porque hay personas que creen que simplemente la fe por sí misma nos salva. No. Tenemos que entender que la fe por sí misma no nos salva. Y lo que queremos decir es esto. La fe es un medio que nos lleva a la verdad, quien es Cristo. Pero la fe puede estar equivocada. Usted puede creer que si usted se avienta de un edificio le van a salir alas en la espalda y va a volar. Pero la verdad es que se va a estrellar en el piso, aunque tenga mucha fe. No es el hecho de tener fe, por el simple hecho de tener fe que nos salva. Es solamente cuando esa fe está basada en la verdad que es efectiva. Entonces Pablo quiere que la fe de los creyentes esté basada en la verdad que Dios nos ha revelado. Así es que Pablo quiere que haya una fe, un cuerpo de doctrina, orden y regla. La intención es que se entienda que la fe y la vida de los cristianos no son cosas que se dejan sujetas a las preferencias del individuo o a las experiencias del individuo, pero es al contrario, es una revelación de Dios. Lo hemos explicado y lo volvemos a repetir. Hay una gran diferencia entre la opinión del hombre y la opinión de Dios. Es decir, religión por sí misma, hermanos, religión por sí misma simplemente abarca el comportamiento del hombre hacia la deidad. Es decir, la religión, la ciencia de la religión estudia el comportamiento del hombre para con Dios. Pero la fe, la palabra de Dios, es la revelación de Dios hacia el hombre. Y no se sujeta a nuestras experiencias.
a nuestras preferencias. Es decir, no nos es dado a nosotros el poder o la autoridad de escoger lo que vamos a creer acerca de Dios. ¿Por qué es esto importante? Es porque a muchas personas que le dan más énfasis, le dan más auge, le dan más importancia a sus experiencias, y muchas veces sus experiencias contradicen el claro testimonio de la Escritura, pero porque le dan más importancia a sus experiencias, terminan despreciando, terminan descuidando, terminan sometiendo la palabra de Dios a las experiencias de ellos. Así es que esto es absolutamente, es una distinción esencial. La Biblia no es la opinión del hombre acerca de Dios, pero es la opinión de Dios acerca del hombre. Es la revelación de Dios, es autoritaria. Como decía el doctor Archie Sproul, decía que la Biblia es como cualquier otro libro en el hecho que se debe de leer de la misma manera, pero a diferencia, cuando leemos un libro, decía el doctor Sproul, nosotros nos convertimos en el crítico, nosotros nos convertimos en el juez de ese libro. Pero cuando leemos la Biblia, decía el doctor Sproul, en lugar de convertirnos en el crítico, nosotros nos convertimos en el criticado. En lugar de nosotros ser el juez, la Biblia nos juzga a nosotros. Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es autoritaria. Es la palabra de Dios. Viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. La Biblia no es el intento del hombre de entender a Dios, sino es la intención de Dios de revelarse al hombre. Es una gran diferencia. Y si no tenemos este fundamento en la iglesia, no tenemos autoridad. Y es por eso que vemos todas las atrocidades que se dan en las iglesias de hoy en día. Es por eso que vemos el baile del sonidito en las iglesias, ¿verdad? Vemos iglesias que tienen el baile del sonidito, ¿verdad? Vemos aquellos que matan en el espíritu y te avientan el saco y te tumban, ¿verdad? Vemos aquellos que dicen, siento una presencia, aquí hay una persona con un problema, esta persona tiene un problema financiero, quiero decirle que hay una palabra de Dios que Dios le va a dar una respuesta, viene un milagro, pero no deje que el milagro se le vaya, plante la semilla, porque viene el milagro, tiene que dar por fe para recibir por fe. Toda esa clase de idioteces son el resultado de que tenemos una baja opinión de la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos entretenedores, necesitamos showmen en las iglesias para que atraigan a las masas, porque nos hemos olvidado que lo que es necesario, lo único que es necesario, lo único que es suficiente para cambiar el corazón del hombre es la palabra de Dios, la Biblia. Así es que es importante para nosotros entender esta realidad. La próxima vez vamos a continuar con nuestra exposición, ya que entramos al primer capítulo de la carta a Tito. La próxima vez vamos a continuar con esta exposición de esta epístola. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos
en el hecho de que tú nos has dado la seguridad que no ha de regresar a ti vacía, Señor, pero ha de ser triunfante y de cumplir el propósito por el cual tú la has enviado. Encomendamos tu palabra a ti, Señor, y que quien quiera, Señor, que escuche, si a ti te place usar esta introducción para salvar y para reedificar y para traer arrepentimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.